Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Saben más o menos cuántos se conectaron ahorita de esta clase? Pero no participen todos. 15, profe, creo. ¿Cuántos? Como 15 personas, creo. ¿7? 15 personas. Ah, bueno. Profe. Listo, bueno, esperemos un minutito más mientras se terminan de conectar sus otros compañeros. Bueno. ¿Ya vieron la tercera guía, chicos? Sí, señora. Ah, bueno, ¿muy larga? Un poquito. Lo que pasa es que esta época renacentista tiene muchas características y de hecho, cuando estamos en clases presenciales, a veces se nos van como unas 2 clases, casi 3, viendo esa parte de la edad moderna porque tiene muchos elementos y pues como estamos en medio de esta pandemia, pues ya saben que tenemos que agilizar un poco y pues lo más importante es que ustedes pues tengan como más nociones de qué pasó en esa época moderna respecto con toda la parte que tiene como con el Renacimiento, ¿no? Porque ahí hay como una explosión cultural enorme, entonces por eso es tan extenso. Sin embargo, yo traté de verdad, chicos, ser eh, como lo más descriptiva o encontrar cosas que fueran muy puntuales, porque de verdad, si ustedes se dieron cuenta en esa guía que digamos que se les envió, es extensa, creo que son como 6 páginas, ¿no? Más o menos. Señora. Bueno, creo que ya podemos iniciar nuestra clase. Entonces, buenos días para todos, para todas. Espero pues que se encuentren muy bien. No solamente por cuestiones de la pandemia, sino porque han pasado muchas cosas las últimas 2 semanas que la verdad nos han tenido un poco tristes y asustados, ¿no? Con todo lo que se está viviendo de las masacres. Entonces, ojalá que esto cese porque como pinta nuestro panorama, no vamos para nada bueno, muchachos. Y me preocupan ustedes que son jóvenes, pueden que estén en la ciudad, chicos, pero es preocupante. Entonces, sí, pues traten de cuidarse en lo posible. Puede que estemos en la urbanidad, pero pues cualquier cosa puede pasar. Entonces, a los que nos compete lo del día de hoy. ¿Ya todos vieron la actividad número 3 o algunos no la han visto? No se me duerman, chicos. Sí, ya. Ay, ¿qué tal? Estos chinos sí les gusta hasta estar durmiendo. ¿Seguro todos ya la vieron o les comparto pantalla? Profe, pues sí. La puedo compartir, sería mejor. Uy, hay personas que me dijeron que ya la hicieron muy bien. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas. Bueno, mis chinitos y chinitas. Bueno, les voy a compartir igual la pantalla porque yo sé que no todos lo han visto. Hay acá otras personas que ya me dijeron que sí, ya que ya la hicieron. Sin embargo, les voy a como a mostrar la guía
Esta es la guía pues número 3, ahí ya se las estoy compartiendo. Entonces, pues el Renacimiento, recuerden que inicia en el siglo XV, más o menos. Y pues hay ciertos cambios que yo me imagino que cuando ustedes estudiaron, algunos ya hicieron la actividad, otros ya leyeron esta guía, empiezan a ver muchas diferencias entre la Edad Media y la Edad Moderna. No estoy diciendo que de pronto la Edad Media se haya quedado en el atraso, pero sí hay un avance significativo en esta época, ¿sí? Y tiene que ver mucho con toda la parte de lo cultural, ¿sí? Y obviamente hay una expansión de comercio impresionante en esta época y por eso digamos que es tan indispensable que yo les hable un poquito sobre esta temática el día de hoy del Renacimiento. Entonces, chinitos, la actividad 3 pues tiene 3 puntos. Importante, chicos, por favor, he estado medio mirando, hay unas actividades de ustedes y ustedes me copian tal cual de internet. ¿Listo? Yo quiero que ustedes a partir, digamos, de la guía que yo les deje, traten de sacar la información de esa guía, ¿sí? Sáquenle el jugo a eso. Si yo les dije a ustedes, miren de pronto videos, porque eso también les ayuda como a complementar, pero yo no quiero que me copien y me peguen una imagen de internet. Yo quiero saber ustedes qué están aprendiendo, porque pues el internet pues tiene muchas cosas, se lo puede decir todo, pero yo necesito que ustedes aprendan, ¿sí? Que digamos que ustedes me digan al final de este curso, diga, oiga, yo aprendí que en sociales había esta vaina de las clases sociales, que eso no es de ahorita, que nuestro sistema económico ha cambiado, cosas que digamos que les sirvan a ustedes para la vida, porque estos temas que yo les estoy dando actualmente, pues ahorita que tiene que ver edad media, edad moderna, y ustedes dirán, profe, pero es que eso ya ha pasado tanto tiempo para qué verlo. Pero sí es importante que lo comprenden porque a partir de ahí también ha dependido nuestro contexto. ¿Listo? Y por ejemplo, acá en Colombia, aunque no lo crean, todavía hay un sistema económico que es el feudalismo. Todavía hay en lugares donde el feudalismo está en Colombia, aunque no lo crean. Y eso imagínense desde qué siglo inició todo eso. Entonces, para mí sí es importante que más allá de que me copien y me peguen la información de Internet, es que ustedes se tomen como la tarea y que se arriesguen como a decir, no, profe, yo creo que es esto, esto y esto, según la guía encontré que esto es importante, pero para mí sí es importante que de verdad aprendan y no se engañen. ¿Listo? Porque para eso entonces no tendría estudiantes y me pondría a leer solo en Internet. Yo quiero saber ustedes qué aprenden, cómo interiorizan el conocimiento. ¿Listo? Porque yo sé que en esta época de pandemia también es complicado, pues porque no nos estamos viendo, porque no estamos interactuando así físicamente, pero pues digamos que esto es uno de los esfuerzos también para que ustedes traten de preguntarse y de aprender un poquito más de esta temática. ¿Listo? Entonces, bueno, los puntos son, ¿qué entiende por renacimiento? Entonces, la idea es que ustedes a partir de esta guía, ustedes, no sé, digan, no, profe, pues que fue un movimiento cultural y que hizo esto, esto y esto, o que hubo una transformación política en cuanto a esto, o que la economía pasó de ser a esto y entonces fue importante y por ta. Eso es lo que yo quiero empezar a leerles a ustedes, no como que sea algo repetitivo del Internet. El Renacimiento es una época, yo no sé qué, de tal siglo a tal siglo, y que entonces pasó esto. No, yo quiero que ustedes a partir de esta guía que les dejé, desmenucen muy chévere la información. Y lo otro que dice, ¿cuáles son los aportes importantes durante la Edad Moderna? Entonces, ahí ustedes pueden dar, hubo otros inventos, empezó el arte, la pintura, la escultura, cositas así, datos así relevantes. Y luego dice elaborar un cuadro comparativo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y en esto sí quiero ser muy enfática, chicos, porque yo me voy a dar cuenta si ustedes están tomando la guía anterior de la Edad Media y esta guía. Ahí yo me voy a dar cuenta si ustedes están copiando y pegando los cuadros comparativos de Internet o si ustedes sí lo están haciendo con base a las guías que se les empezó pues, a dejar. ¿Listo? Y bueno, por un lado, eso. Ahora, para explicarles otras cositas, hice como unas pequeñas diapositivas para que sus mercedes preciosos se vayan orientando y vayan pues desarrollando su taller. Listo. Ay, hijo de madre, pero no les compartí pantalla. Voy.
Listo. Ya la están viendo, ¿sí, chicos? Sí, señora. Listo, mis chinitos. Sí, Entonces, señora. yo tomé para este inicio una frase de Leonardo da Vinci, que es como una de las principales figuras del Renacimiento en cuanto a lo artístico. Entonces dice, la pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega. Entonces, digamos que esto hace alusión a lo que podría inspirar la pintura de esa época, porque estaba contando una historia, ¿listo? Entonces, en la época del Renacimiento vamos a empezar a encontrar diversidad de cosas que rompen con la Edad Media, porque aquí recuerden que si bien de pronto acá en la época del Renacimiento la iglesia todavía tiene como cierto poder, pero entonces ya hay como una intervención de otras figuras que dicen que tienen que rescatar otras cosas porque la iglesia no lo es todo. ¿Listo? Entonces aquí empieza a haber como un tipo ya como de ruptura y empieza a haber como, si se quiere decir, un poco más de libertad en cuanto al acceso al conocimiento y en cuanto a la elaboración de cosas que no solamente correspondían, como yo se los había dicho, con todo lo que tiene que ver con el feudalismo, que era como siempre el vitral del santo, de la virgen, triste, apagada, sino que acá ya empieza a haber como un movimiento cultural muy amplio, que si bien también trabaja sobre los santos, pero ya empieza a haber como otra percepción de la, como de la parte artística. Listo. Entonces aquí, en esta segunda diapositiva, pues les dice más o menos que duró más o menos desde el siglo XV al siglo XVI y que hubo una transformación cultural y que pues hubo una nueva concepción de vida. ¿Listo? Pues digamos que estas son como unas de las imágenes que, si ustedes se dan cuenta, pues ya no es como tan santificado como en la Edad Media, sino como que empiezan a haber otros elementos. Por ejemplo, ahí podemos ver que eso es como un soldado, ¿no? En una pintura. ¿Listo? Importante que ustedes tengan definidas estas dos cositas, chicos. Acá en lo siguiente. El antropocentrismo y el teocentrismo, chicos. Resulta que en la Edad Media, como ustedes saben que se estaba bajo la influencia de la Iglesia Católica y eran los que, digamos, daban muchas órdenes en la Edad Media, entonces esa era una época teocéntrica, que quiere decir que Dios es el centro de todo, ¿listo? Pero cuando llega el Renacimiento y esta parte de la época moderna, se empieza a hablar de un antropocentrismo, donde el hombre es el centro de la tierra. No estoy diciendo que Dios no tenga una relevancia ahí, sino que digamos que el hombre es el centro de la tierra porque empieza a desarrollar otras características y otros conocimientos y saberes que le sirven a la humanidad, ¿listo? Como en el avance de la ciencia, en el avance de la tecnología, todo lo que tiene que ver con la parte de exploración y navegabilidad, cambian las políticas, cambian incluso las clases sociales y bueno, ya les hablaré de eso. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, entonces, Edad Media se habla de teocentrismo y Edad Moderna, con el Renacimiento, se habla de antropocentrismo, ¿listo? No son palabras complicadas de definir. Si quiere alguno va a tomarle una foto para que no se le olvide qué es el antropocentrismo y el teocentrismo, lo pueden hacer y pues es muy importante que se tenga esa noción. Ahora bien, resulta que en esta época se habla sobre la teoría heliocéntrica, que tiene que ver que el movimiento, bueno, se presenta el movimiento de la Tierra y demás planetas alrededor del Sol relativamente. Entonces acá hay una ilustración que es de esa época renacentista, donde explican esa teoría heliocéntrica. Recuerden que el heliocéntrico se refiere al Sol, ¿listo? Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta como en el dibujo que efectivamente como que hay, como que los planetas giran alrededor como del Sol, ¿no? Entonces eso es una de las primeras cosas que se dicen. Recuerden que acá hay un principal pionero que habla sobre el heliocentrismo. Obviamente esto venía también de filósofos de clásicos y esto, pero entonces se retoma con alguien que se llama Nicolás Copérnico. ¿Listo? Entonces más o menos para que lo tengan ahí en cuenta. Y aquí traje estas imágenes
para explicarles, digamos, cómo los avances que hubo en esa época. Entonces podemos ver que en esta época moderna empieza a haber una ampliación como de lo que es la cartografía, que tiene que ver con la elaboración de mapas, y era importante esta elaboración de mapas para ellos porque así era como ellos sabían cómo estaba ubicado o dónde está ubicado cierto territorio, qué territorios pueden ser aliados, pueden ser cercanos, digamos como en este mapita que les estoy señalando, y empezar a ver como las rutas del comercio, porque en esta época también del Renacimiento empieza a haber una navegabilidad que se expande a nivel del continente. Y digamos que con este tipo de navegabilidad, para la siguiente guía vamos a ver lo que tuvo que ver con el descubrimiento de América y vamos digamos, a disputar o a debatir si en realidad fue un descubrimiento o qué fue eso, ¿listo? Pero por el momento, digamos, acá en el Renacimiento empiezan a haber como unas rutas del comercio de la seda principalmente, en toda la parte del mar Mediterráneo. Y obviamente el intercambio de diferentes productos. La cartografía es muy indispensable en esta época porque hay un desarrollo también de la economía. Entonces, si en el feudalismo hablábamos del trueque, que era como yo le doy estos huevos y usted me da una gallina, ¿listo? Entonces, ese era como un trueque. Pero entonces acá en la edad moderna, en esta parte renacentista cambia porque adivinen qué aparece. ¿Qué creen que aparece en esta época? Si ya no doy un trueque, entonces, ¿cómo adquiero algo en la época del Renacimiento? ¿Cómo creen ustedes que se obtiene algo? Con el dinero. Exacto, entonces aparece la moneda. Si bien en la Edad Media existía, o sea, sí se había hecho como la elaboración de la moneda, pero no le habían visto como un valor de uso, ni un valor de cambio. Pero aquí ya, en esta época, ya se empieza a ver que hay una distribución de la moneda y pues que ya tiene un uso y que ya tiene un valor y que por ende si usted tiene esa adquisición ya puede empezar a comprar. ¿Listo? Entonces acá en este otro cuadrito ya ven como que la parte de los barcos, la importancia de la navegabilidad, de empezar a abrir puertos, de hacer conexiones y todo este tipo de cosas que obviamente actualmente, pues si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos en constante intercambio, obviamente de intereses económicos especialmente, para adquirir algo. Entonces, esta época es muy chévere porque pues precisamente nacen todas estas cosas. Sin embargo, también pues hay ciertas exploraciones que no es que ayudaran mucho porque lo que hicieron fue invadir lugares, por ejemplo, América, pero eso lo hablaremos en la otra clase. Importante también en esta época, tiene que ver mucho con las primeras, digamos, expresiones artísticas de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Donatello, y recuerden que este movimiento cultural nace más o menos en Italia, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que ahorita les estaba diciendo acá, por ejemplo, en esta imagen, ustedes ven que hay cómo está la Virgen María con Jesús, ¿listo? Entonces, esa es una de las expresiones artísticas en cuanto a la escultura, ¿listo? Hay como más detalles, más finura en las cosas, más delicadeza, y hay una concentración impresionante en poder adquirir arte. En esta época también es interesante ver que hay un mayor acceso al conocimiento, sin embargo, las mujeres todavía no tienen como un papel como importante, porque obviamente los hombres, pues como que son los que tienen el conocimiento y como que no se dejaba expresar mucho a la mujer de pronto en sus saberes. Sin embargo, se dice que en la época renacentista hubieron mujeres artistas, pero que se pusieron nombres de hombres para poder mostrar al mundo su arte. ¿Listo? Acá encontramos la Venus, que es otra de las obras clásicas del Renacimiento. Entre otras, también, no sé si ustedes se acuerdan de la Mona Lisa. La Mona Lisa también hace parte, digamos, como del componente artístico de la época del Renacimiento también. ¿Sí se acuerdan de la Mona Lisa? Sí, profe. Es Profe.
Esa es realizada por Sí, Leonardo profe. da Vinci. Listo. También acá, chicos, importante, la música. Aquí empieza como a fluir la música. No estoy diciendo que en la Edad Media no existiera, pero no era como tan relevante como en esta época. Y acá empieza a surgir como las primeras apreciaciones musicales y se hace el invento del piano. Es uno de los primeros instrumentos que se inventan y después digamos que empieza a haber como un folclore en cuanto a lo que nosotros conocemos también como música clásica. Entonces empiezan a ver como que esto de, que del violín, que del piano, descubrir otras nociones que agradable, digamos que tuvieran un agrado pues al sistema social que había de la época. Otra característica de esto es la construcción de templos de las iglesias. Entonces, no sé si ustedes han visto como el Vaticano. ¿Han visto fotos del Vaticano más o menos cómo es? No, señora. Que es como si terminara como en una cúpula. ¿Saben qué es como una cúpula? Eso es algo muy característico. Incluso empiezan a hacer el arte gótico. Yo no sé si ustedes han visto como cosas góticas, no en cuanto a una persona gótica, sino a la construcción digamos, de templos así, al estilo gótico. Bueno, hay como ciertas cúpulas dentro de las iglesias. En la Edad Media, digamos que era más el vitral, que yo les decía que era como arte sobre el vidrio. Ya ahorita en esta época del Renacimiento se empieza a evidenciar que hay, por ejemplo, pintura, ¿sí? Entonces, en las cúpulas de las iglesias, en la parte superior, cuando uno alza la mirada, está, por ejemplo, diversas pinturas, ¿listo? Ya sea de Leonardo da Vinci, ya sea de Miguel Ángelo o de Donatello, de diferentes artistas que en esta época fueron indispensables. Y acá empiezan a hacer algo interesante que tiene que ver con la literatura y a eso me refiero con Dante Alighieri con el libro que escribe La Divina Comedia. ¿Alguien ha escuchado sobre la Divina Comedia? ¿O muy poco? ¿Sobre el qué, profe? Perdón. La Divina Comedia es uno de los primeros libros principales de literatura que nace en esta época. O bueno, mucha gente, digamos, no conoce esto de la Divina Comedia y no estoy diciendo que la Divina Comedia sea algo de comedia, ¿sí? Tiene otra connotación, ¿listo? Y este libro se habla, digamos, como sobre los 7 pecados capitales de la humanidad, ¿listo? Entonces ahí cuenta como ciertas características por los cuales a veces pasa el ser humano en cuanto a sus pecados, por ejemplo. Entonces la gula, la lujuria, la envidia, el ego. Bueno, ahí digamos que Dante da como ciertas características de esos 7 pecados capitales y digamos del por qué el ser humano a veces es tan egocentrista y no se piensa en el resto de la humanidad. La ciencia también tiene una flore impresionante acá, la botánica, chicos. ¿Saben qué es la botánica, cierto o no? ¿Les suena botánico o no? No, profe. No. Botánica tiene que ver con todo lo relacionado a las plantas. Entonces, chicos, esta época pues también hay, si ustedes empiezan a dar cuenta con la lectura que empiezan a hacer de su, ¿cómo es que se llama? De la guía, ustedes van a empezar a ver características que ustedes dicen, uy, ya no hay como esos aparatos de tortura como en la Edad Media, ya hay un poquito más de conciencia. Obviamente, la época, tanto la media como la moderna, igual siempre han habido conflictos y guerras. Eso como que nunca ha cambiado, pero sí se muestra muchos cambios a nivel del pensamiento del hombre. ¿Sí? Digamos que hay un poco más de racionalidad en la toma de decisiones. Ya no sé, es como, si se quiere decir, como tan salvaje de hacer, digamos, sobre lo que impone una autoridad, sino que hay un poco más de sensibilidad frente al ser humano. También, por ejemplo, acá nace algo importante que se llama la brújula.
¿Listo? Porque recuerden que para poderse ubicar los navegantes, pues la brújula es uno de los elementos y herramientas importantes para decirles dónde queda el norte, el sur, el oriente, o si no, hacia dónde tienen que moverse, según los vientos como estén en su movimiento. Así digamos que era una forma de poder frecuentar o visitar otro espacio o área desconocida. En esta época también se habla mucho como sobre las criaturas mitológicas, entonces los navegantes siempre tenían como concepciones mitológicas, por ejemplo, del kraken, de las sirenas, acá también nacen como ese tipo de mitos, donde digamos los marineros y los capitanes, piratas incluso tenían que tener pues cuidado porque según digamos que el mar ocultaba muchas cosas y como se habían creado tantos mitos y leyendas, pues entonces ellos iban siempre prevenidos de que en algún momento apareciera un tipo de estas criaturas mitológicas, pues obviamente creadas por el hombre. Otro elemento indispensable acá, chicos, aunque no lo crean, es que se acuerdan que en la Edad Media, digamos que mucha gente no tenía acceso, o los que alcanzaron a ver la película El nombre de la rosa, mucha gente no tenía acceso a los libros, y los libros en la Edad Media, en la Edad Media eran escritos a mano. Por ende, digamos que no había una mayor distribución de esos libros, sino que se quedan en los monasterios o en las bibliotecas. Aquí en la Edad Moderna empieza a haber algo que es la imprenta, ¿listo? Entonces empieza a haber una máquina donde hagan de cuenta como si fuera una fotocopiadora y empieza como a hacer masividad de libros. Y uno de los libros que más se distribuye en la época de la Edad Moderna es la Biblia. ¿Listo? Digamos como que la mayoría de personas ya tiene acceso, digamos, a la Biblia. Es el libro como que más en esa época tiene impresiones y pues que tiene un acceso a la gente. La gente acá en esta época ya es un poco más culta, ya tiene, como tiene un poco más de acceso a la educación, pues ya aprende a leer, ya aprende a escribir o intenta por entender como esas letras o esas palabras que aparecen, por ejemplo, en el libro como la Biblia. Hay universidades, ya empieza la creación de universidades, entonces acá ya se crea la medicina, chicos, la matemática, la física, la química, ya empiezan a ser unas ramas esenciales en cuanto al estudio ya en las universidades. Obviamente la Iglesia Católica todavía sigue teniendo como cierta influencia, pero digamos que ya hay un conocimiento mucho más amplio en esto. Obviamente la literatura también empieza a emerger con lo que les decía ahorita de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y pues es darnos cuenta que efectivamente hubo un vuelco impresionante de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? E incluso el sistema económico que se trabaja en esta época se llama mercantilismo. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta, chicos, para que ustedes puedan entender las dinámicas incluso del desarrollo económico. ¿Listo? Lo que les decía ahorita, sin el feudalismo se trabajaba desde el trueque, ¿sí? En la Edad Moderna se trabaja toda la parte del mercantilismo, entonces actualmente nosotros, ¿qué sistema económico tenemos? Eso también lo vamos a ver, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso. Lo más importante es que se tomen el tiempo de leer la guía, de hacerla como ustedes lo pueden entender o comprender. Y pues es muy importante lo que les decía, no me copien de internet. Yo necesito saber ustedes qué aprenden, porque pues a mí el internet puede ser muchas cosas, pero yo quiero saber ustedes qué me pueden decir, qué pueden interpretar a partir de estas cosas, ¿sí? Y también entender que estos temas son indispensables verlos porque podemos entender incluso nuestro contexto y del cómo han surgido muchas cosas pues, que nacieron en Europa, pero que también tiene gran influencia en nosotros. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno tenga alguna duda, pregunta, sugerencia. No, señora. ¿Seguros? ¿Seguro? ¿No tiene más preguntas? Hemos dicho, ustedes están hoy dormidos. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntemelo todo. Porque siempre como que enseñan sobre la geografía de Europa y demás, y no enseñan sobre América, que es el continente donde vivimos?
Bueno, lo que les decía, lo que pasa es que toda la parte de la navegabilidad, toda la navegabilidad y expansión del comercio nace en Europa, ¿listo? Ya luego esa expansión de Europa, ya, lo callé. Entonces, digamos que a partir de, de este desarrollo marítimo que se da en Europa, pues eso empieza a llegar acá a América, ¿sí? Y entonces empiezan a ver como otro tipo ¿cómo decir? Como de movimientos o de intercambios comerciales que en Europa, por ejemplo, no se dan, pero que sí se dan en América. Y entonces empieza a haber como un estilo de mercantilización de los productos que se dan en las zonas y empieza a haber como pues un intercambio más masivo. Obviamente yo no estoy diciendo que América no tuviera desarrollo de por sí. Por eso digamos que en la otra clase, cuando vayamos a ver todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América, vamos a dar como un pequeño debate porque sí es indispensable que las personas entiendan que probablemente no fue un descubrimiento porque simplemente acá en América ya habían unas prácticas, ya habían unos desarrollos, obviamente no así como en Europa, pero nosotros ya teníamos un pensamiento, una forma de sentir, una forma estructural de gobierno, ¿sí? Que pues eran nuestros indígenas, y que también teníamos las formas de trasladarnos, ¿sí? Entonces eso sí, digamos, lo vamos a discutir con todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América y pues la idea, digamos, es ahí sí darnos la oportunidad de hablar de nuestro continente porque es grande. América no es Estados Unidos como mucha gente cree que dice que es, porque mucha gente Sí. dice como es que él es de América, él es americano y yo decía, pero es que yo también soy americana, ¿sí? Porque es un solo continente. Sí, hay como una disputa ahí muy grande. Y sí es muy valiosa tu pregunta porque por desfortuna, digamos que en muchos lugares acá de Colombia se habla más del otro lado y se deja hablar del espacio que nosotros habitamos, ¿sí? Pero digamos que esas cosas de allá del otro lado tuvieron repercusiones en nuestro contexto, incluso lo alteraron. Entonces, por eso se habla, digamos, como de ese espacio que se desarrolla y las tensiones que generan con América. ¿Listo? Ah, ok, listo. Gracias, profe. Bueno, no sé si alguno más tenga alguna pregunta, duda, quiera dar algún aporte o quiera, no sé, quisiera compartir algo de lo que pasó estas 2 últimas semanas acá en Colombia, porque sí ha sido muy complicado todo lo que nos está pasando. Y pues ustedes saben que uno tiene que conocer el lugar donde vive. Este muchacho está escuchando música, pero al 100. Entonces, no sé si que alguno tenga alguna pregunta acerca, o no sé si han visto noticias, la verdad, sobre todo lo que está pasando ahorita con... No, pero uno ya no le provoca a uno ni ver noticias viendo siempre lo mismo con este Uribe y viendo tantos asesinatos. Usted le quita a uno la gana de ver televisión. Sí, es muy importante, Por eso son digamos, de las noticias de esta semana. Pasó lo mismo que siempre ha pasado en Colombia. Asesinan a algún grupo minoría y atrapan a alguien. Ya, es lo único que pasa en Colombia. sí, pero... Que la mitad del noticiero son cosas respecto al COVID y la otra mitad es lo que acabo de decir. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque si bien Colombia se ha caracterizado, yo sé que eso no tiene nada que ver con la época de la Edad Moderna ni el Renacimiento, pero para mí es importante que ustedes traten de reflexionar acerca de lo que pasa en nuestro país, de conocer nuestro contexto, del tratar de entender por qué están pasando este tipo de situaciones cuando se hizo, pues en lo posible, un acuerdo de paz que no ha sido como tan funcional, porque pues la guerra sigue, la violencia siempre ha cubierto a nuestro país, pero es preocupante, chicos y chicas, lo que está pasando porque si eso está pasando de nuevo, obviamente masacres han habido siempre, pero ahorita se está haciendo más evidente este tipo de cosas y sabrá Dios si en algún momento lleguen a las zonas acá urbanas y hagan lo mismo. Y puede que pase. Entonces esperemos que el gobierno colombiano pueda esclarecer todo este tipo de cosas, porque donde han pasado, digamos, especialmente las masacres en Nariño, recuerdan que
en ese lugar, en ese departamento de Nariño, es una de las entradas, digamos, principales y que conecta con Ecuador. Hay un puerto muy importante, entonces hay una disputa ahí por narcotráfico. Entonces, es preocupante que la mayoría de personas que digamos que han sido asesinadas en estos días son jóvenes. Entonces, habría que ver qué es lo que está pasando porque esta época del 2020, aparte de que nos trajo una pandemia, nos está retrocediendo a las épocas más o menos del año 2000 al 2010. Entonces, sí es como cosas de pensarnos y de plantear qué pasa con nuestras políticas, dónde están los derechos humanos, quién nos está protegiendo, cómo vamos a salir de esto, porque una cosa es la pandemia, otra cosa son las masacres. Entonces yo decía, si no nos mata el COVID, si no nos mata el hambre, nos mata una masacre, sea por lo que sea. Entonces, sí, yo los invito a que lean sobre historia en Colombia. Es indispensable que ustedes conozcan el contexto en el que viven, chicos. Porque si uno no conoce eso, está condenado a volver a repetir la historia. Y por eso es tan importante saber uno, en la hora, las personas que ya son mayores de edad, en el momento por quién van a votar y qué van a decidir para su país. Porque ríos de sangre correrán por mucho tiempo en estas épocas. Y no quiero ser desesperanzadora, chicos, pero sí hay que poner un poquito los pies sobre la tierra de lo que está pasando. Tratar como de indagar del por qué suceden estas situaciones tan desagradables y tristes. Y saber que en Colombia definitivamente una paz no se logra si no hay acuerdos entre varias partes. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos. Cualquier duda que tengan respecto a la actividad, pues 3, me pueden escribir algún correíto. Yo no les voy a enviar notas de sus trabajos aún, pero pues ahí les he ido calificando, pero por favor no me decepcionen sacando tantas cosas de internet, por favor. ¿Listo? Vale, profe. ¿Listo? ¿Alguno más tiene una pregunta, tiene una duda, un aporte? Profe, en el chat alguien estaba escribiendo que cómo va a ser lo del ICFES. Eso sí tienen que hablarlo directamente con Diego, Chinito. Entonces, si lo hablan directamente con el coordinador, ustedes tienen el número de él, ¿no? Sí, señora. Le escriben a él. ¿Cómo va a ser el proceso de ICFES? Pues porque ahorita preciso estamos pues con esto de la pandemia. Chicos, acá entre nos y el tema del IFEX. No se afanen por ese temita porque hoy, hace unos 15 días, si no estoy mal, hubo pruebas del IFEX y se demostró que no se pueden hacer en virtual porque la plataforma como tal del IFEX no está capacitada para tantas personas. Mejor esperen a su tiempo que nos avisen cuando hacemos las pruebas, pero por ahora no se afanen de eso. Sí, es verdad lo que dice el compañero. Además, si no estoy mal, creo que en marzo se presentan las otras pruebas, pero hay que esperar porque lo que dice el compañero es cierto, hubo como ciertas falencias el sistema de la plataforma ICFES, entonces está como complicado. Chicos, creo que ya, no sé cuántos segundos me queden, pero creo que ya se va a cortar la llamada. Entonces, cuídense mucho y espero sus trabajos en esta semana. ¿Listo? Vale, profe. Dios la bendiga. Gracias, profe. A ver, profe, hasta luego. Saludos, hasta Bueno, luego. chao, Chinito. Mejores palabras.